Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy completaremos un ejercicio final para la parte de equilibrio físico y comenzaremos a hablar de los conceptos de cinética química. Bien, en la parte de equilibrio físico estuvimos platicando de la ley de Raoult, esta manera de representar los problemas de equilibrio físico, donde damos resolución, es decir, encontramos presiones de burbuja, presiones de rocío para mezclas multicomponente, ¿ok? Donde en el caso de presión de burbuja, estos son nuestros datos, nuestras incógnitas, y gracias a la definición de fugacidad, un concepto de Lewis, pudimos establecer esta igualdad, que es la igualdad en términos de fugacidad para las fases en contacto. ¿Ok? Esta ecuación la podemos escribir para cada uno de los componentes y está en función entonces de la presión total, de las fracciones mol en las fases líquido y vapor y de la presión de vapor. ¿Ok? Eso lo podemos escribir para cada componente. Si son dos, esta presión será la suma de estos dos productos. Presión de vapor de 1 por la fracción mol de 1 más presión de vapor de 2 por la fracción mol de 2 en el líquido. ¿Ok? Entonces, la ley de Raoult, expresada de esta forma, nos está diciendo que podemos encontrar la propiedad del sistema a partir solamente de las propiedades de los líquidos puros, en este caso, las presiones de vapor. Manipulamos estas ecuaciones para encontrar la fracción mol del vapor, en este caso. Despejamos, más bien sustituimos la presión total del sistema y podemos encontrar las fracciones mol en el caso de esta primer burbuja que aparece en la fase líquida. Después tenemos el caso de la presión de rocío, donde queremos encontrar la composición de esa primer gota de líquido. Es un tratamiento similar al anterior, solamente que ahora estamos despejando las fracciones mol en el líquido, como vimos la sesión pasada, y calculamos, ¿no? Algunos para la presión total del sistema. Entonces, para la presión de rocío tenemos esta ecuación donde usamos los datos de la fracción mol del vapor entre la presión de vapor en turno. ¿Ok? Bueno, hicimos un ejercicio donde teníamos que calcular presiones de burbuja y de rocío. Para calcular las presiones de vapor usamos una ecuación de tipo Antoine, donde teníamos estas tres parámetros A, B y C y los tres componentes. Después fuimos encontrando cada una de las presiones de vapor, la presión de burbuja mediante la ley de Raoult, ahora con tres componentes, y con ello encontramos la composición de esa primera burbuja. Para presión de rocío usamos como datos la composición global del vapor, que está aquí arriba, y sustituimos empleando esas presiones de vapor con estas composiciones, esa temperatura, 107 grados, y encontramos entonces las composiciones de la primer gota del líquido formado. Ok, estas X1, X2 y X3. Bien, entonces hasta aquí las presiones de burbuja y de rocío son simplemente sustituir
en las ecuaciones tenemos los datos necesarios para encontrar las composiciones, ya sea de burbuja o de rocío. Esto es en el caso de presiones. Y platicamos que en el caso de temperaturas se complica y necesitamos implementar un método numérico, el cual consistía en varios pasos. En el caso de encontrar la temperatura de burbuja, donde como datos tenemos presión y fracción mol del líquido y necesitamos encontrar la temperatura ahora y la fracción mol de esa primer burbuja. ¿Ok? La ley de fugacidades, bueno, la igualdad de fugacidades nos dice de nuevo esta igualdad, ¿ok? Que se cumple para cualquier número de componentes, ¿no? Es lo que estamos diciendo en esta ecuación. Presión del sistema es igual a la suma de estos productos de la fracción mol del líquido por la presión de vapor de esa sustancia. Así la suma, ¿no? En cada, si son 3 componentes, estos son 3 términos y así sucesivamente. Pero aquí surge la dificultad que la presión de vapor es función de la temperatura y no la conocemos. Así que tenemos que suponerla. ¿Ok? Esa primera suposición podemos guiarnos en las temperaturas de ebullición de los líquidos o vapores en contacto. Por ejemplo, si nuestros líquidos ebullen alrededor de 300 Kelvin, podemos iniciar con una suposición que esté alrededor de 300 Kelvin. ¿Okay? Entre más alejado sea nuestra primera suposición del valor final, más tiempo, más iteraciones nos va a llevar a encontrar el valor correcto. Así que la primera suposición no puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que estar pensada en el sistema que estamos pensando, es decir, en el sistema que estamos ocupando. Una vez que suponemos la temperatura, calculamos presiones de vapor, como ya lo hemos hecho, ya sea con la ecuación de Antoine o con alguna otra ecuación que es función de la temperatura. Y con esa presión podemos calcular esta presión que llamamos calculada. ¿Ok? Ahora, esta presión calculada la vamos a comparar contra nuestra presión de dato. ¿Ok? La presión que sí conocemos la vamos a comparar con lo que nos dice que obtenemos a partir de esta suposición y con la presión calculada. ¿Cómo cuantificamos esa diferencia? No podemos decir, ah, mira, sí se parece o no se parece. Más bien, definimos una función error. ¿Ok? Esta E es nuestra función error para cuantificar con un valor la diferencia, ¿no? Le pueden decir la deriva entre la presión calculada y la presión que sí tenemos. Esta es una propuesta, hay muchas maneras de definir una función error. Básicamente lo que queremos es que esa función error sea mínima, ¿ok? Y encontrar el mínimo de ese error, ¿ok? Error debe ser mínimo, ¿ok? Cuando sea suficientemente pequeño, la temperatura que suponemos es correcta, ¿ok? Pero anticipamos que eso no va a pasar en la primera suposición, ¿ok? Con lo que este primer error y esta primera temperatura nos van a servir para hacer una segunda suposición y ver qué tan lejos seguimos estando, ¿ok? Entonces, hasta ahora encontramos una función error con esa temperatura que estamos suponiendo y que nos permite calcular esta presión. Ahora vamos con la siguiente parte de esta metodología, que es, nos vamos a encontrar con el caso de que el error es grande todavía, entonces tenemos que cambiar
la temperatura. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a cambiar? Con un incremento, es decir, la temperatura inicial, le sumamos un incremento, que usualmente es un Kelvin, y con ello tenemos una temperatura prima. Con esa temperatura prima, calculamos de nuevo presiones de vapor y la presión calculada nueva. ¿Ok? Con esta T prima. Calculamos entonces el error de nuevo y tenemos ahora un error prima. Vean entonces que ya tenemos más información y la vamos a vertir en este método que se llama Newton-Raphson, que nos está diciendo o nos va a indicar qué tan lejos estamos de la respuesta. Esta es una especie de derivada que va a usar los datos que ya tenemos. Bien, temperatura, nuestro valor inicial, error, nuestro error inicial, temperatura prima es con el incremento y el error ahora con la temperatura donde usamos el incremento. ¿Ok? Así que resolvemos esta ecuación, es simplemente ir sustituyendo y entonces nos da una temperatura nueva. Esta temperatura nueva está evaluando cómo fue el error cuando incrementamos la temperatura. ¿Ok? Y entonces predice una temperatura nueva. ¿Ok? Con base en cómo se comportó el error con la temperatura nueva o la que incrementamos un poco, el método Newton-Raphson nos dice hacia dónde está comportándose la temperatura. Con ello, volvemos a calcular presiones de vapor, presión calculada y nuevamente error. ¿Ok? Si el error es bajo, ya terminamos, la temperatura nueva ya fue la temperatura de burbuja y con esa temperatura de burbuja ya podemos evaluar directamente las fracciones mol de ese sistema. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Vean, esto es con temperatura de burbuja, pero es lo mismo si necesitamos encontrar la presión, digo, la temperatura de rocío. ¿Ok? Simplemente ajustamos cómo encontrar la presión calculada en caso de que sea el punto de rocío. Bien, vamos a hacer ahora un ejemplo. Tenemos una mezcla en fase vapor de propano, butano y agua. ¿Ok? Con la composición que vemos aquí, la composición del propano. Propano es 1, butano es 2 y agua es 3. ¿Ok? Esta composición. Y voy a dibujar el sistema. Este vapor puede formar dos fases líquidas. ¿Ok? Este vapor puede condensar en dos fases líquidas que son insolubles entre sí. ¿Ok? Vamos a tener una primera fase líquida. ¿Ok? Que le podemos llamar alfa. Y una segunda fase líquida. ¿Ok? Que le vamos a llamar beta. ¿Ok? Son insolubles entre sí. Es decir, fase alfa es orgánica, contiene propano y butano. Y la fase beta es acuosa. Es decir, contiene casi toda el agua. Es decir, tenemos un vapor que se va a enfriar y condensan dos fases que son insolubles entre sí. Una fase orgánica, que contiene la mayoría del propano y del butano, y se forma, cuando enfriamos, otra fase líquida que contiene casi toda el agua.
Ok, eso es lo que pasa. Vamos a encontrar entonces las composiciones de esas fases. Ok, cuando aparecen. Entonces, para encontrar las presiones de vapor, en este caso, no vamos a usar Antoine, sino esta ecuación que usa las propiedades críticas. Vean que aquí el logaritmo natural de la presión de vapor sobre la presión crítica es igual a esta serie de potencias, alfa por una variable x más beta por una variable x a la 1.5 más c por x al cubo más dx a la sexta entre 1 menos x. ¿Ok? Vean que esta ecuación es más complicada que ecuación de Antoine, pero quería mostrarles que no solo la ecuación de Antoine se usa para encontrar presiones de vapor. ¿Ok? Este modelo es un poco más complicado, pero es lo mismo, simplemente sustituimos la temperatura que nos interesa, aquí está, 1 menos T sobre T crítica, y se va sustituyendo, ¿no? Para encontrar la presión de vapor. Está más laboriosa, pero no tiene mayor conflicto, ¿no? Entonces, para resolver estas presiones de vapor, pues necesitamos las propiedades críticas del propano, el butano y el agua. ¿Ok? Aquí está la temperatura crítica del butano, del propano, es decir, del butano ahora sí, y del agua, la presión crítica de propano, butano y agua. ¿Ok? Como puntos de referencia nos apuntan, nos incluyen temperaturas de fusión y temperaturas de ebullición. ¿Ok? Esto nos puede servir como contexto para proponer una temperatura de rocío. ¿Ok? Vean que tendría sentido proponer una temperatura de 300 Kelvin, ¿no? Estaríamos entre los puntos de ebullición de las sustancias puras, 300 Kelvin. Pero, por ejemplo, no tendría mucho sentido proponer una temperatura mayor de 650 Kelvin, ¿no? Allí excede la temperatura crítica del agua, ¿ok? Entonces, nuestro primer valor, nuestra primera suposición puede ser 300 Kelvin, ¿no? Para encontrar la temperatura de rocío de estas dos fases en contacto. Y bueno, estas son las constantes para nuestro modelo. ¿Ok? Y vean que el modelo nos indica que está recomendado para temperaturas mínimas de 145 para el propano, 170 para el butano y 275 para el agua. ¿Ok? Esto refuerza nuestra convicción de que necesitamos suponer una temperatura arriba de estos valores y debajo de estas temperaturas máximas. ¿Ok? Si salimos de ese intervalo, nuestro modelo ya no es confiable. ¿Ok? Así que, bien, vamos a pasar entonces al pizarrón para encontrar esta temperatura de rocío. ¿Ok? Lo que es importante ver es que ahora tenemos dos fases líquidas. ¿Ok? Bueno. Muy bien, vamos a empezar entonces a escribir nuestro sistema. Bien, tenemos el vapor y las dos fases líquidas.
¿ok? Fase líquida alfa, que es orgánica. Y la fase beta, que es acuosa. Tenemos nuestros datos, Y1, Y2 y Y3. Con estas composiciones. Ustedes pueden comprobar que eso debe sumar 1, ¿ok? Bien. ¿Qué ecuaciones podemos encontrar? Bien, aplicando la fugacidad, la igualdad de fugacidades para el compuesto 1 en las fases en contacto, vemos que podemos escribir que la presión de vapor del compuesto 1 por la fracción mol de 1 en la fase alfa es igual a la fugacidad del vapor, que es igual, ya hemos visto que es la presión del sistema por la fracción mol del compuesto 1. ¿Ok? Podemos escribir esta ecuación para el compuesto 2, el butano. Que se encuentra también en la fase alfa. ¿Ok? Y entonces esto es igual a la fugacidad del vapor para el compuesto 2, que es la presión total del sistema por la fracción mol del compuesto 2. Bien, ahora para el compuesto 3, que es el agua, vamos a escribir esta ecuación. La presión de vapor del compuesto 3, y aquí escribiría una fracción mol, ¿ok? Una fracción mol del compuesto 3, donde se encuentra, que es la fase beta. ¿De acuerdo? Y esto es igual a la presión en el vapor, bueno, en el sistema, por la composición del agua. Pero aquí estamos diciendo que la fracción mol del agua en la fase beta es 1 porque solo hay ese compuesto en la fase beta. ¿Ok? Así que voy a simplificar esta ecuación. ¿Ok? Y simplemente nos queda como la presión de vapor del agua es igual a la presión del sistema por la fracción mol del sistema. ¿Ok? Estas son nuestras tres ecuaciones para resolver el sistema. Bien. Ahora, si queremos encontrar las fracciones mol en la fase alfa, simplemente despejamos. ¿Ok? Para el compuesto 1 y para el compuesto 2 en la fase alfa, también nada más despejamos. ¿Ok? X3 en beta, recuerden que es 1. Solo hay agua en esa fase beta. ¿Ok? Así que bien, ya tenemos cómo encontrar las fracciones mol en alfa. Y necesitamos entonces encontrar también presiones de vapor, ¿no? Para cada uno de estos compuestos. Bien, voy a cambiar de diapositiva. Así tenemos que, voy a escribir arriba rápidamente, X
alfa del propano es igual a presión del sistema entre presión de vapor de 1, X2 de alfa es igual a presión del sistema por composición en el vapor entre la presión de vapor del butano. ¿Ok? Bien, en el vapor podemos escribir que la presión total se encuentra de esta manera. ¿Ok? Y como X del agua es 1, podemos encontrar o escribir para la presión en términos de solamente el agua. ¿Ok? Aquí solamente despejé de la ecuación de fugacidad para el agua. Simplemente despejamos la presión. Así sí. Estas dos ecuaciones tienen que conjuntarse para que nos dé la presión total del sistema. Ok, aquí conjunté las dos ecuaciones que están aquí arriba y están ahora escritas en una sola ecuación. Ok, esta ecuación resuelve entonces cuáles deben ser las presiones de vapor y las composiciones. Entonces, esta es la ecuación que vamos a resolver. Para ello necesitamos una función error que nos diga qué tan cerca estamos de encontrar las presiones y las composiciones. Esa función error que vamos a proponer es también de tipo logarítmico, pero directamente vamos a usar el valor de esa ecuación. Vean que si la ecuación de arriba se cumple y es igual a 1, el logaritmo natural va a tender a 0. ¿Okay? Por eso estamos escribiendo esa función error. Nos conviene en este caso. Es decir, si nos acercamos a la respuesta, lo que está entre corchetes va a ser muy cercano a 1 y el logaritmo va a ser muy cercano a 0. ¿Okay? Así que ahora vamos a proponer temperaturas para encontrar estas presiones de vapor y después vamos a calcular R error para ver si la presión que podemos calcular con estas tres presiones de vapor es correcta. Así que voy a cambiar de diapositiva. Ok, y bien, ustedes pueden comprobar los siguientes datos. Bien, vamos a empezar. Esto es lo que se hace, ¿no? Este es el método iterativo. Entonces, nuestro método iterativo va a empezar con nuestra suposición de 300 Kelvin, que está en concordancia con lo que nos dice
el modelo para encontrar presiones de vapor y las temperaturas de ebullición de la mezcla, es decir, 300 Kelvin es una temperatura intermedia entre estos valores. Bien, si ustedes sustituyen, si quieren divertirse un rato, pueden encontrar que la presión de vapor a 300 Kelvin del propano en bar es 9.998. La presión 2, es decir, de vapor del butano es 2.583. Simplemente estamos ahorrándonos la talacha de sustituir todas las datos que están en la tabla. Y esto es lo que vamos obteniendo. Bien, ya que tenemos estas tres presiones de vapor, podemos calcular el error con la ecuación anterior, sustituyendo la composición de la mezcla, que es 0.049.2 para propano y butano y 0.016, como dijimos al principio, para el agua. Y sustituimos esto y nos va a dar un valor del error de 0.06347. ¿Ok? Bien, el método de Newton-Raphson nos indica que incrementemos la temperatura supuesta, por ejemplo, a 301. ¿Ok? Y volvemos a calcular todo. Vean que aquí sería muy conveniente tener una hoja de Excel que ustedes programen para calcular todo esto. O alguna programación que ustedes conozcan para que haga todos estos cálculos, es decir, que tenga cargadas las ecuaciones de la presión de vapor para cada componente y también la función error. Bien, vean entonces que esto es la temperatura supuesta. Esta es temperatura que le llamamos temperatura prima. Este es el error, el primero que calculamos. Y esta es error prima. ¿Ok? Así que ya podemos calcular temperatura nueva. ¿Ok? Cuando sustituimos en la ecuación de temperatura nueva que relaciona temperatura, temperatura prima, error, error prima y el delta T, que fue 1, ustedes pueden comprobar que tenemos ahora, ven ya, nos acercó al problema, 323.4 Kelvin. ¿Ok? Allí volvemos entonces a calcular todas las presiones de vapor con el mismo modelo. Ven que ya cambió sustancialmente los datos. O sea que el método numérico ya nos llevó a otra parte. Este error que voy a escribir debería ser más pequeño que los que estamos obteniendo. Ok, y así es. Vean, el error ya se acercó bastante, ya está en el orden de 1 por 10 a la menos 3. Vamos a hacer otro ciclo, es decir, necesitamos otra temperatura nueva. Para ello, volvemos a incorporar nuestro delta T, que es 1. Así que vamos a calcular todo otra vez, pero en 324.4 para alimentar de nuevo al método numérico. Vean, de nuevo, se mantiene un poco las presiones de vapor, no cambian mucho, con un cambio de un Kelvin. Ok, y vean que ahora el error parece que está... ahora aumentó. Ok. Aumentó, se fue para el otro lado. O sea que nuestra respuesta debe estar entre 323.4 y 324.4. Eso nos lo va a dar otro ciclo, otra temperatura nueva. Es decir, ahora vamos a tomar 323.4
324.4 como T', el error y el error prima más 0.016. Con eso, ustedes encontrarían que la nueva temperatura es 323.7. ¿Okay? Y las presiones de vapor, 17.387. Todo está en bares, 5.05, 0.1273. Y ahora el error, 0.96, pero por 10 a la menos 4. Ok. El error ya es suficientemente bajo. Así que damos por encontrada la temperatura de rocío. Ok, tenemos ya las presiones entonces de vapor. Y con las presiones de vapor podemos calcular la presión del sistema, que ustedes pueden comprobar que será 7.955 bares. ¿Ok? Y también podemos encontrar las composiciones de la fase alfa, de la fase beta no, porque ese es 1, 0.225 y 0.775. ¿Ok? Entonces lo que vimos aquí fue cómo mediante el método de Newton-Raphson necesitamos hacer esta tabla para encontrar las presiones de vapor y el error que estemos proponiendo en cada temperatura. El método de Newton-Raphson nos requiere la temperatura inicial, una temperatura modificada con un incremento que dijimos que es un Kelvin, este delta T, para calcular de nuevo todas las presiones de vapor, obtener un nuevo error y tener una temperatura nueva. ¿Ok? Este 323 ya toma en cuenta cómo se modificó el error al cambiar en un grado la temperatura supuesta. ¿Ok? Así que volvemos a empezar con este error que queremos minimizar. Y esto que está en verde es el nuevo ciclo, ¿no? Nuestra temperatura inicial con un delta T. Y entonces ya encontramos nuestro valor que tiene un error muy bajo, ¿ok? O mínimo, o que es suficiente. Y con eso ya podemos calcular la presión en el sistema. La presión esta es de rocío cuando aparecen estas dos fases inmisibles. Una que tiene esta composición que ya podemos calcular simplemente despejando. ¿Ok? Y la segunda fase beta que es prácticamente agua. ¿De acuerdo? Bien, esto se los voy a compartir para que tengan los datos y ustedes comprueben con el modelo que sí están obteniendo los datos que vemos aquí. Bien, ahora voy a pasarme de nuevo a nuestra presentación para empezar a hablar de cinética. Bien, la cinética química se refiere al estudio de la rapidez
de las reacciones químicas. ¿Okay? Aquí sí podemos hablar de tiempo. ¿Okay? Lo que hemos estudiado nos da herramientas para saber si una reacción se lleva a cabo o no, pero puede ser extremadamente lenta o extremadamente rápida. Eso no lo sabíamos, no lo podíamos saber, ¿ok? Hasta que empecemos a estudiar la cinética de la reacción. Podemos tener reacciones en extremos lento o en extremo rápido. Por ejemplo, una explosión es de una cinética rápida, pero una cinética lenta, por ejemplo, es la corrosión que se va formando, ¿no?, en la superficie de metales, ¿no? Es una reacción muy lenta. Son de cinéticas distintas. La rapidez de las reacciones químicas, en general, depende de la temperatura, de la presión, de la composición en el sistema y de la presencia de un catalizador. En general, ¿no? Podemos hablar de distintos tipos de catalizadores, etc. En general, vamos a depender de estas 4 situaciones: temperatura, presión, composición y catalizador. Por ejemplo, en una reacción A que produce B con una composición inicial del compuesto A, si estamos monitoreando el avance de la reacción, vemos que el compuesto A, el reactivo, empieza en un valor inicial con cierta concentración. Este término entre corchetes nos indica la concentración de A, ¿ok? Ya sea en moles por litro, en kilogramos por litro, como sea, ¿no? Esta es la concentración. Y el producto empieza entonces en 0, ¿no? No se forma hasta que inicia la reacción. También podemos monitorear el avance del producto, ¿ok? Y tenemos entonces un descenso en la concentración de reactivo, un aumento en la concentración de producto. Para encontrar estas gráficas necesitamos medir alguna propiedad que está cambiando con el tiempo, con el avance de la reacción. Algo está cambiando en la mezcla. Puede ser la presión dentro del reactor, el pH, un índice de refracción, densidad, conductividad, y estamos relacionando esta medición, que sí estamos obteniendo esta propiedad de la mezcla, la vamos a relacionar con la concentración, ¿ok? Esto mediante elaborar curvas patrón. Por ejemplo, una curva patrón de un índice de refracción nos requiere que antes de la reacción conozcamos cómo son los índices de refracción de la mezcla conforme cambia la concentración. Y así, cuando empecemos nuestra reacción y estemos muestreando, es decir, tomando pequeñas muestras de la mezcla reaccionante y midiendo, por ejemplo, el índice de refracción, con nuestra curva patrón podemos saber la concentración de las especies. Y claro, todo esto va a estar en función del tiempo. ¿Okay? Bien, vamos entonces a estudiar la configuración de una reacción en términos de la cinética. Por ejemplo, si ustedes tienen la reacción de formación de los productos B y C a partir del reactivo 2A, ¿ok? 2 moles, 2 moléculas de A que dan una mol de B y una mol de C. Necesitamos escribir matemáticamente cómo está cambiando la concentración de cada uno de estos sustancias involucradas. ¿Ok? Así que para ello vamos a usar la derivada. ¿Ok? ¿Cómo está cambiando la concentración de A
con respecto al tiempo, cómo está cambiando la concentración de la sustancia B con respecto al tiempo, y la concentración de C, cómo está cambiando con respecto al tiempo, ¿no? Esto es lo que dice esta expresión matemática. Ahora, en términos de ver la reacción, ¿ok?, de la estequiometría, de los coeficientes estequiométricos, vamos a escribir en términos de estas derivadas la siguiente expresión. ¿Ok? Vean, el signo negativo nos indica que está desapareciendo el compuesto A, ¿ok? Y aparecen, o está apareciendo como dos veces el compuesto B con respecto al tiempo, y también el compuesto C con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Esto es de acuerdo a la estequiometría de la reacción. Este 2 viene del 2 del reactivo. ¿Ok? Ahora está trasladado al producto, ¿no? Se está produciendo a esta tasa. Bien, esta derivada es la rapidez de reacción. Cada una de ellas es la rapidez de reacción con respecto a cada uno de los compuestos. Ok. Bien, otra manera que pueden encontrar escrito esta rapidez de reacción y tomando en cuenta el coeficiente estequiométrico es, lo voy a escribir por aquí, el menos, dado que está desapareciendo, por 1 entre el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2, por la derivada de la concentración. ¿Ok? Con respecto al tiempo. ¿Ok? Esta es la rapidez de reacción para el reactivo, ¿ok?, con su coeficiente estequiométrico. Vean que lo que hicimos de este lado simplemente fue despejar, ¿no? Como n es igual a 2 en esta reacción, ustedes podrían haber escrito un medio de la rapidez de reacción de A es igual a la rapidez de reacción de B y es igual a la rapidez de reacción de C. ¿Okay? Pero hay que tomar en cuenta este 1 en n, que es el coeficiente estequiométrico, este n. Bien, entonces vemos que la rapidez de reacción del reactivo, cómo está desapareciendo, depende, o es función de lo que hay al inicio y de lo que está apareciendo. ¿Ok? Es función entonces, en todo momento, de la concentración de A, de B y de C. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto. Bien, entonces necesitamos proponer una manera matemática de describir este cambio, esta rapidez de reacción de A. ¿Ok? Una propuesta es escribir esta ecuación. Pop. ¿Ok? Esta es una propuesta para encontrar la rapidez, cómo está cambiando la concentración de A con respecto al tiempo. ¿Ok? Es una propuesta. En este caso, una constante K que involucra directamente a las concentraciones presentes en la mezcla, cada una elevada a un exponente. ¿Okay? Estos exponentes debemos ser muy enfáticos en que no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos. ¿Okay? Estos exponentes no son los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? ¿Qué son? Bien, K es la constante de rapidez de reacción.
Así se llama, la constante de rapidez de la reacción. Cada reacción va a tener distinta constante de rapidez y va a depender de las condiciones de la mezcla. Después, alfa es el orden de reacción con respecto a este A. Es decir, cómo está desapareciendo A, nos lo va a decir el orden de reacción. ¿Ok? Vean, no es un coeficiente estequiométrico. Nos está diciendo cómo va a desaparecer. Después B, beta, es el orden de reacción, pero ahora con respecto a beta, cómo está apareciendo este compuesto beta. No es el coeficiente estequiométrico, es cómo está apareciendo. Y por último, gamma es el orden de reacción para el compuesto C. ¿Ok? Cómo está apareciendo. Vean, alfa, beta y gamma no son los coeficientes estequiométricos, son el orden de reacción con respecto a cada uno de ellos. Y entonces, toda la reacción está caracterizada por el orden general de la reacción. Es decir, sumamos los exponentes, alfa, beta y gamma, y la suma va a ser el orden de esa reacción. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que una reacción de primer orden. ¿Ok? Es decir, que solo dependa de uno de los compuestos. Vamos a verlo. Tenemos la reacción A que da productos. ¿Ok? Y vamos a suponer que es de orden 1. Alfa es de orden 1. Entonces, si esto se cumple, estamos suponiendo por ahora, ¿ok? Si esto se cumple, la ecuación de la gráfica anterior debe ser de este estilo, ¿ok? La constante K es propia de la reacción, aún no la conocemos, es la constante. Y aquí estaría alfa, pero alfa es igual a 1, ¿ok? Y no depende de beta ni de C, ¿ok? Beta y gamma son 0, ¿ok? Por eso solo aparece esta ecuación, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya, esto está planteado, ¿no? Esta es la reacción, así está cambiando el reactivo A con respecto al tiempo, está desapareciendo y apareciendo los productos, ¿ok? Pero como está desapareciendo, solo depende de A, ¿ok? Porque es de orden 1. Eso implica, ¿no? Que no aparezca B y C aquí, implica que solo nos afecta la concentración de A, ¿ok? Bien, vamos a resolver esta ecuación. Es una ecuación diferencial. No tengan miedo, vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, lo primero para resolver una ecuación diferencial es separar variables. Las variables que están involucradas en la derivada. En este caso tenemos nuestra concentración, nuestra variable dependiente del tiempo, que es la otra variable. Así que vamos a separarlas, ¿ok? De este lado aparece la variable dependiente también. Así que voy a pasar la derivada de t para este lado y la concentración de este lado, ¿ok? Despejando, separando variables. Con eso tenemos esta expresión. Ya separamos variables. La derivada de A con respecto a la concentración es igual a menos, ya pasé el menos del otro lado, la constante de reacción por la derivada del tiempo. ¿Ok? Bien, ustedes saben, esta derivada aparece en muchos casos en la fisicoquímica. Si la integramos, lo que sigue es integrar. ¿Ok? Vamos a integrar los dos lados de la ecuación. La constante sale de la integral porque es una constante.
Ok. Entonces, si ustedes buscan propiedades de las integrales, van a identificar que esto es igual al logaritmo natural de alfa, ¿no? Esto se resuelve de esta manera. ¿Ok? Y entonces, derivado de t, si lo integramos, es directamente el tiempo. Y como no teníamos límites inferior y superior, pues es una integral que tiene la constante de integración. ¿Ok? Hasta allí vamos, ya resolvimos la ecuación diferencial, solo que necesitamos saber la constante de integración. Y para conocer la constante de integración, necesitamos conocer las condiciones iniciales, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué sabemos de esto? Que teníamos un reactivo, ¿no? Al tiempo cero, había cierta concentración de reactivo, ¿ok? Le voy a llamar, por ejemplo, esa concentración de A inicial al tiempo cero. Voy a decir que es la letra minúscula A, ¿no? Por ejemplo, A moles por litro. ¿Ok? Entonces, con esta condición inicial, CI le voy a poner, condición inicial, en el tiempo cero, es decir, aquí se cancela porque estamos en el tiempo cero, tenemos ya que la concentración del reactivo es igual a esta A. ¿Ok? Entonces ya podemos encontrar la constante de integración que sustituimos aquí. Bien, entonces voy a agrupar los logaritmos. Aquí entonces nuestra ecuación será logaritmo natural de la concentración de A igual a menos constante por el tiempo, más, ya conocemos la constante de integración, más el logaritmo natural de A, que es lo que había al inicio. Voy a agrupar los logaritmos y entonces aparece esto, ¿no? El logaritmo de la concentración de A en cualquier momento entre lo que había al inicio, la concentración al inicio, es igual a menos la constante de reacción por el tiempo. Bien, de aquí nos interesa saber cómo está cambiando la concentración de A con el tiempo. Así que despejamos y entonces, conforme avance el tiempo, la concentración de A disminuye exponencialmente, ¿ok? Y con datos experimentales determinamos la constante K y con nuestras condiciones experimentales también determinamos cuánto había en nuestra mezcla reaccionante. Bien, vamos a cómo se ve esto gráficamente. Si ustedes grafican una constante por la exponencial del negativo del tiempo, pues es de esta manera, ¿no? Es una caída exponencial. ¿Ok? En este caso, estoy asumiendo que la concentración inicial de alfa era 1 mol por litro. ¿Ok? Le puse este valor para hacer la gráfica. ¿Ok? Y ven, es una caída exponencial conforme avanza el tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, de acuerdo con esta ecuación, vean, también nos sirve. Bien, esta es la resolución para la concentración de A, ¿no? Cómo cambia con el tiempo, es una caída exponencial, ya lo resolvimos porque asumimos que es de orden 1. ¿Ok?
Ahora, vean, esta otra ecuación esta que estoy señalando, logaritmo natural de A entre A es igual a menos KT. Si representamos esta, en vez de la exponencial, si representamos con los datos este comportamiento contra T, debe ser lineal. ¿Ok? Es decir, si es de orden 1, este comportamiento debe ser lineal, es decir, lo voy a dibujar por aquí. Si representamos esa otra ecuación, el tiempo contra el logaritmo natural de la concentración de A en cualquier momento, ¿okay? Entre lo que había, que es A. Si es de primer orden, debe ser una línea recta. ¿Ok? Negativa. ¿Ok? Si tenemos los datos experimentales de la concentración en cualquier tiempo y los representamos en esta representación, logaritmo natural de concentración entre lo que teníamos al inicio, debemos tener una línea recta. Y entonces será de primer orden. ¿Ok? De orden 1. Es decir, efectivamente, esta reacción solo depende de la concentración de A. Si es una línea recta, solo depende de la concentración de A. Bien, aquí le vamos a dejar. En la siguiente sesión vamos a ver qué pasa si nos alejamos de esta suposición. Muchas veces las reacciones sí dependen de que está apareciendo un reactivo aquí, ¿no? ¿Okay? Y eso va a afectar a la concentración de A. Y ya no va a ser de orden 1, va a ser de un orden que llamamos orden superior. Pero bueno, eso lo dejamos para la siguiente sesión. ¿De acuerdo?